Bienvenidos a nuestro episodio número 131 de este 2025. El día de hoy nos toca un tema muy importante en cuestión de salud física y todo lo que estamos creando con esta salud, obviamente, y lo que estamos haciendo para que nuestro cuerpo esté mucho más alerta, más concentrado en lo que está pasando en nuestras vidas y no esté divagando en otro tipo de cosas. Y sobre todo, vamos a hablar hoy de algo que mucha gente no hace y que es lo primero que haces cuando naces y lo último que haces cuando dejas este planeta o esta existencia y haces una transición hacia tu otra etapa, que es la respiración. Nuestro título y nuestro tema va a ser Respira, la sabiduría de tus pulmones. Entonces vamos a ver muchas cosas relacionadas con la salud de tus pulmones y cómo afecta no tener una buena respiración en múltiples ámbitos de tu vida, físicos, emocionales, mentales y espirituales también. Entonces, vámonos con lo que tenemos que ver el día de hoy, porque son varias cosas. Entonces, acuérdense, respira y es cómo es la sabiduría de tus pulmones, qué es todo lo que hacen, porque a veces no apreciamos realmente todo lo que tenemos en nuestro cuerpo para, pues, para ser mejores y para conectar más con lo que está pasando en la tierra. Ahora, ¿qué vamos a ver primero? ¿Cuál es la conexión entre tu respiración, las emociones y tu parte espiritual? Cada que tú respiras profunda y lentamente y te das esa pausa y ese tiempo que puede ser 1 minuto, que pueden ser 3 minutos idealmente, esas pequeñas pausas de 1 a 3 minutos para hacer respiraciones, para oxigenarte, van a calmar tu sistema nervioso y va a equilibrar cómo te sientes y te va a ayudar a regular más lo que estás sintiendo. Entonces, eso va a hacer que te sientas en paz, en calma y que empieces a sentir tu cuerpo, que empieces a detectar algún otro síntoma o alguna otra molestia que puedas tener y eso ayuda a que se active una rama muy grande del sistema nervioso parasimpático, que es el que está relacionado con la paz, la calma y con funciones que te van a permitir estar más concentrado, estar más alerta, pensar más claramente, observar la solución en vez de una queja. Entonces, eso es lo que hace la respiración con la parte de tus emociones. Cualquier emoción que estés sintiendo, obviamente estamos hablando ahorita de una emoción negativa, se puede contrarrestar, primero, siendo consciente de esa emoción y segundo, teniendo una pausa para respirar. Muchas veces pasan cosas en la vida que te pueden poner alerta o en un modo negativo y tomar esa pausa para respirar te va a hacer recapturar la energía y transmitirla de una manera diferente y ver las cosas de una perspectiva que te ayude a solucionar lo que está pasando y no una perspectiva que solo te nuble la vista y te permita ver el problema o lo expanda. Tus pulmones juegan un papel muy importante en tu bienestar emocional y físico. No nada más es la oxigenación, que obviamente es súper importante, sino que físicamente cuando tú haces una respiración profunda y te das esa pausa, lo que estás haciendo es que estás mandando una señal primero hacia tu corazón que empiece a orquestar toda la cascada de funciones metabólicas que se necesitan para la actividad que estés haciendo. O sea, tu respiración es ese movimiento que hace un maestro de orquesta que suelta toda esa energía y esas señales químicas que permiten a tu cuerpo activar toda la parte metabólica o lo que sea que estés viviendo. ¿Qué más?
Obviamente la salud de nuestros pulmones está ligada a nuestros chakras, al chakra en particular del corazón. ¿Qué son los chakras? Son puntos energéticos que tenemos y que están en contacto con una energía universal, con una energía que está en un nivel colectivo, es invisible para nosotros, pero es energía que estamos recibiendo. Y cuando tú tienes ese chakra del corazón en un estado de paz, en un estado de calma, eso te ayuda a hacer un puente entre tu parte física y tu parte espiritual. Te permite ponerte en un estado receptivo y no defensivo. Y eso es lo que ayuda a trabajar cualquier tipo de problema en el que estés. Por ejemplo, obviamente acá vamos a hablar de problemas más grandes, pero con cualquier problema puede funcionar. Cuando tienes un duelo, cuando tienes mucho estrés, cuando tuviste un trauma y recuerdas la imagen, la escena o vas al lugar donde ocurrió ese evento, es inevitable que tu mente se vaya hacia esa fase cíclica de pensamientos tóxicos negativos. Entonces, para parar esa fase negativa de pensamiento cíclico que está constantemente liberando cortisol y que ese cortisol sube el estrés a un nivel donde estás en alerta y tu cuerpo se contrae completamente y se dejan de ejecutar funciones críticas como tu sistema inmune, como tu digestión, como la parte de ver las cosas con claridad. Entonces, cuando llegas a esos niveles de estrés por cualquiera de estos temas, lo que haces es respirar. Lo que haces es concentrarte en respirar. No es fácil, obviamente cuesta trabajo, pero poco a poco tu mente va a ir captando más la respiración, sobre todo si vas contando, porque ya ahí le estás pidiendo a tu cerebro que se concentre en un conteo y con ese conteo vas haciendo las respiraciones, vas inhalando uno, 2, 3 y luego te quedas con el aire, 3, cuentas otra vez uno, 2, 3 y luego sueltas el aire en uno, 2, 3, 4, 5. Sueltas hasta el 5. Esos conteos que vas a hacer, con 3 veces que hagas ese tipo de conteo, te puedo asegurar que tus pensamientos van a estar en la respiración y no en el problema. Eso no quiere decir que con eso se sane un evento de duelo o se sane un trauma. Eso quiere decir solamente que estás parando un ciclo tóxico y que eso te permite tener mucho más objetividad en lo que está pasando, porque a veces cuando estás en un duelo es una tristeza profunda que te viene en un momento, pero que puedes regular. Eso no quiere decir que no sientas la tristeza, eso no quiere decir que no te permitas llorar, eso no quiere decir nada de eso, porque ahorita vamos a ver la represión de emociones. Entonces, ¿cuál es la recomendación para este punto de conectar la respiración y manejar, regular las emociones y que además estés en un estado más espiritual, que significa un estado de calma, un estado de paz, donde estás en receptividad, no en defensa? ¿Qué más? Pues practica estas respiraciones contando, sobre todo haciendo esos conteos, porque mantener tu mente ocupada en el conteo es lo que va a distraerla de esos ciclos tóxicos o del evento que te esté pasando. Y eso va a apoyar un equilibrio emocional y te va a desintoxicar. Además, obviamente, físicamente estás oxigenando más tu cerebro y eso abre la corteza prefrontal y te ayuda a pensar más claramente. ¿Qué más? Ahora, ¿qué pasa cuando reprimes las emociones? ¿Cómo afectan la represión de las emociones en tus órganos? Ahorita vamos a ver. El enojo, por ejemplo, afecta a tu hígado. El miedo está relacionado con los pulmones. Cuando tenemos miedo, inconscientemente tu respiración no es que se apague, o sea, porque si no, obviamente no podrías sobrevivir,
pero se hace una respiración errática, una respiración muy rápida. Y a veces esa respiración, como estás hiperventilando, esa respiración lo que hace es que te paraliza. Paraliza todo tu cuerpo y no te deja reaccionar. Por ejemplo, cuando oímos la bendita alarma sísmica, pues nada más el sonidito de esa alarma te pone en el estado de miedo, pase o no pase nada. Eso es lo que en un evento real donde sí sea un sismo mucho más grande, ¿qué va a pasar? No vas a saber qué hacer porque estás paralizando a tu cuerpo con el miedo y estás paralizando tu respiración y estás subiendo el estrés al máximo y en ese nivel de estrés se nubla tu capacidad de pensar y puedes cometer tonterías o te puedes caer de las escaleras simplemente porque no estás poniendo atención en lo que estás haciendo. O te digo, si es un evento donde ya no te dio tiempo de salir, o pasa muy rápido el lapso entre la alarma y que realmente sientas el sismo, no vas a saber qué hacer, no vas a saber dónde ponerte para que no te pase nada si es que llega a haber un derrumbe en tu propiedad. Entonces, necesitas calmarte y hacer una pausa. No es fácil, y menos en un evento de esos. Pero si oyes la alarma sísmica, automáticamente que esa alarma a ti te dé un mensaje de respirar primero y empezar a contar. Respirar y contar, respirar y contar. Y eso va a hacer que te oxigenes mucho mejor, que te calmes un poco. O sea, no se te va a quitar completamente el miedo, pero vas a estar mucho más calmado y vas a reaccionar de otra manera. La tristeza afecta el estómago. Cualquiera de estas emociones reprimidas va a reflejarse en este tipo de órganos si constantemente estás reprimiendo la emoción, si no te permites sentirla. La angustia, estar preocupado, angustiado todo el tiempo afecta a tu corazón. Por eso, muchas personas que trabajan excesivamente en el trabajo tienen un infarto porque es tanta la preocupación, es tanto el estrés que tienen por no dar eh, por no quedarse las no sé cuántas horas en un trabajo, por quedar bien con los autoritarios, eh, no podría ni llamarles jefes, ni líderes, ni nada de eso, con la persona autoritaria que te da órdenes, porque cualquier tipo de persona que se esté fijando en a qué hora entras y a qué hora sales es una persona retrógrada, que no tiene criterio para observar que una productividad se mide en resultados y no en tiempo que te quedas en un lugar. Esas personas que se estresan tanto por ese tipo de jefes, por ese tipo de personajes, llamémosles, pues pueden tener eventos cardíacos en su trabajo por tanto estrés y angustia y preocupación que tienen. El estrés, que es el que sigue, afecta a tus riñones. Por eso muchas veces la gente tiene problemas de infecciones urinarias, eh, piedras en los riñones, etcétera. Entonces, todo este tipo, además, los riñones es súper importante para filtrar toxinas. Entonces puedes tener múltiples infecciones por bacterias simplemente porque tu riñón no está trabajando adecuadamente. Te puede dar ese dolor en la espalda baja por ese tipo de estrés. Y mucha gente acumula el estrés en la espalda. Ese es otro reflejo físico antes de que a lo mejor llegues a afectar tus riñones. Ya cuando te duele la espalda por estrés, aguas, porque lo que sigue ya puede ser afectar uno de tus órganos vitales, ¿no? Porque cualquiera de estos órganos son vitales. Cualquiera que tenga una mala salud de cualquiera de estos órganos, pues va a tener graves, graves problemas. Entonces, cada que reprimimos esto, es que estamos reprimiendo una sustancia química que se está acumulando. No está encontrando la salida a esa emoción y entonces tiene que buscarla y la manera de buscarla es llamarte la atención a través de uno de tus órganos. ¿Qué más?
¿Cómo te puede ayudar o qué te puede ayudar a no hacer esto? Pues expresar tus emociones abiertamente. Si te cuesta trabajo y si eres de las personas que le gusta aguantarse las emociones por los mensajes también retrógradas, a lo mejor de tus padres, a lo mejor de una figura que te cuidó o a lo mejor por pena en un trabajo, etcétera, escríbelo. Vete a algún lugar donde no te moleste nadie, como si fueras a ir al baño, y idealmente escríbelo en papel, porque eso funciona más al conectar tu mente con la escritura. Y escribe qué es lo que estás sintiendo y lee lo que estás sintiendo. Cuando escribas y leas por qué te sientes así o qué es lo que te está haciendo sentir de esa manera, vas a liberar mucho esa carga emocional y eso te va a ayudar a regular, pues la emoción la va a bajar a un nivel mucho más sano y poco a poco va a ser más fácil que lo trabajes. Eso es lo que puedes hacer. Entonces, se trata de sentir la emoción y expresarla en la mejor manera que lo puedas hacer. Escribirla es una forma para las personas que no se les da expresar lo que están sintiendo o que tienen confusión en lo que está pasando, en lo que están sintiendo. Ahora, actualmente, ¿qué pasa con expresarte? Pues ya no somos libres muchas veces. Tristemente, desde la, el circo del 2020, y ya no voy a decir más, porque justamente no me puedo expresar adecuadamente, porque todavía hay esa censura en plataformas, y para evitar la censura, pues hablamos con claves, ¿no? Entonces, esa es la tristeza del día de hoy. ¿Y qué pasa? Además, hay polarización en lo que la gente piensa. Ya no se puede decir lo que opina uno porque estás mal, porque eres ¿cómo se llama? Porque tienes una masculinidad tóxica, porque tienes una opinión, ¿cómo se llama? Pues dañina, que puede provocar un trauma, etcétera. Todo ese tipo de etiquetas, tonterías que nos están llevando a no podernos expresar libremente, pues lo único que crea es lo que vemos en esa imagen de caricatura. Odio, rencor, gente que está reprimiendo emociones, gente que está reprimiendo lo que siente, te estás callando, no por nada promovieron tanto las medidas de tu pañal en la boca, ¿verdad? Porque tener el pañal en la boca pues no te permitía respirar, no te permitía opinar. Era una señal de mejor cállate la boca, etcétera. Inconscientemente nos estaban diciendo, de aquí en adelante se acabó lo que puedan poder expresar. Y todavía estamos en esa lucha de poder decir lo que realmente pensamos. No expresarte es algo que va a crear una represión. Decir la verdad, decir lo que piensas es esencial para tener un bienestar personal y un bienestar social, porque podemos ser libres y conscientes y pensantes y tener un debate. No tenemos que estar de acuerdo con todas las ideas. Por ejemplo, a lo mejor ahorita hay mucha gente que no está de acuerdo con esto que estoy diciendo y pues ese es problema de esa persona, pero podríamos tener un debate de por qué no está de acuerdo, podríamos tener una discusión, etcétera, y llegar a un punto donde a lo mejor cada quien de todas maneras se va a quedar con su opinión, pero por lo menos expresamos lo que sentíamos. La presión cultural y social suprime mucho la individualidad y las discusiones que sean más abiertas, que sean más conscientes, que sean más pensantes. Y todo eso es lo que fomenta la censura, el no poder decir lo que piensas, el tener pena a decir lo que piensas, fomenta la desconexión, fomenta la incomprensión y te aísla, que es lo que estamos viviendo ahorita, episodios de soledad extrema de muchísima gente. Y además, nubla la parte de tu corteza prefrontal y no te deja pensar claramente. ¿Por qué? Porque
inconscientemente tú ya te estás dando un mensaje al callarte las cosas de que tu opinión no vale, de que tu opinión no cuenta y eso te confunde y eso ya no te deja pensar en soluciones y eso ya te vuelve apático, mentalmente apático, que es lo que estamos viviendo en muchísimas personas, esa apatía mental. Ya no quieren leer, ya no saben leer, ya no saben expresar lo que leen, entender lo que leen, escuchar primero y después opinar, sino que ya es esto, es un, ¿cómo se llama? Pues es una selva de emociones negativas, sobre todo en las redes tóxicas donde se transmite todo ese tipo de mensajes, ¿no? Y para eso fueron hechas. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues participa con quien puedes en conversaciones más abiertas, más pensantes, más de debate, más de tener opiniones distintas y de abrazar la opinión de otras personas y ser auténtico y no ser hipócrita. No estar poniendo fotitos bobas en una red social o diciendo que eres X o Y cuando realmente eres otro tipo de persona. Y obviamente tratar de hablar con otras palabras, con otra forma de expresarte para evadir esta censura irracional, ¿no? ¿Qué más? Necesitamos equilibrar los dos tipos de energía. Hombres y mujeres tienen energía femenina y masculina. Esto no es hablar de género, esto es hablar de energías. Y todos nacimos con una cierta cantidad y carga de energía femenina y masculina, dependiendo de la fecha en que naciste, etcétera, ¿no? Hay muchísimas cosas que hice algo al respecto, que hablé de la energía también en el primer video de este año, en el pasado, y hablé de qué tan importante es reconocer esta energía. Entonces, tener este balance de energías y no estar luchando. Primero se luchaba contra bueno, se sigue todavía luchando contra el machismo y obviamente está mal el machismo tóxico, pero eso no quiere decir que todos los hombres o que todo lo que está pasando con la parte masculina está mal, porque irte a ese extremo es volverte una persona feminista tóxica. Entonces hay que tener cuidado en distinguir lo tóxico. Lo tóxico es generalizar y etiquetar a todo mundo como una persona negativa, como una energía negativa, como un género negativo. Entonces, no se trata de estar peleando, no se trata de quién es más o menos. Las dos partes son exactamente iguales y deben de ser balanceadas y deben de equilibrarse. El universo tiene las dos energías. La naturaleza no se está peleando entre masculina y femenina. La naturaleza se ayuda de cada una de esas cosas. Los animalitos se ayudan. O sea, es increíble que especies de animales se, sean más racionales que la especie humana, ¿no? Y lo hemos visto múltiples ocasiones. Ya no se trata de estar luchando porque así no se llega a ningún acuerdo ni a ningún equilibrio. Entonces, la energía femenina es intuitiva, es cuidar, tiene más tendencia hacia esa parte de cuidar, de sanar. Fíjate, la energía femenina debería de sanar, no de herir. Es una energía de recibir, es una energía cíclica. Por eso la luna que se asocia con esta energía femenina es cíclica. Las etapas de la luna son cíclicas. Las mujeres se rigen por estos ciclos lunares. ¿Qué más? La parte emocional. Las emociones también son más femeninas y se nos acostumbra a los hombres a no poder expresar lo que sentimos, sobre todo, por ejemplo, a no llorar. Desde muy pequeños, sobre todo en las generaciones de los 70, 80, bueno, para atrás peor,
pero setentas, ochentas y todavía se puede decir que en los noventas se le etiquetaba a los hombres que lloraban. Entonces, eso es una represión de las emociones. Expresiva. La energía femenina es expresiva. La energía femenina es más de comunicar, por eso tienen muchas más palabras que nosotros. Nosotros nos podemos acabar las palabras en media hora, una hora. Una mujer no se acaba las palabras en 4, 5, 6 horas. Entonces, esa es su energía. Y entonces también debemos de entender esa energía. La energía de creación, obviamente. Las mujeres por eso tienen esa eh, increíble capacidad de crear vida dentro de ellas. Eso para mí es extraordinario. O sea, es imposible a veces de imaginarte cómo una persona puede crear una vida y todos los órganos y todas las conexiones y todo lo que pasa en una persona cuando nace, que es perfecta, la mayoría de las veces, quitando la parte de que haya nacimientos con pues defectos congénitos, la mayoría de las personas nace con su cuerpo perfecto, con sus sentidos perfectos, la mayoría estoy hablando. Entonces, la energía masculina es la razón y no es tener la razón, es que buscamos más la parte racional, buscamos más la parte de pensar, que a veces es muy analítica, es lógica, la energía masculina es más lógica, la energía masculina es más firme, es más inflexible, por así decirlo a veces, y la energía masculina es dar. Fíjate, es dar la energía masculina. La energía masculina es dar, que está relacionado con el papel que también hace mucho se tenía de los hombres, de dar ese apoyo, de salir y buscar alimento, etcétera, ¿no? La energía masculina es lineal, no es cíclica. Es más lineal, por eso no entendemos a veces los ciclos, porque nosotros somos más lógicos, más prácticos, más lineales. Nos cuesta trabajo entender lo cíclico. Es más de supervivencia. Por eso a veces está, eso no es justificar. Eso no es justificar, pero por eso de supervivencia puede estar más en alerta, puede estar más en un modo, pues, que tiende a tener un poco más de estrés en ciertos momentos. Es más de acción, es más de hacer las cosas físicamente que expresar las cosas. Son menos palabras, más acción. Esa es la energía masculina. Es sentido común, es a veces puede ser de no complicarse tanto la vida, no darle vueltas a las cosas en un ciclo y es más decisiva. O sea, tiende a ser más decisiva, tiende a ser más, pues yo ya sé qué quiero, yo ya sé a dónde me voy a ir, yo ya sé qué voy a hacer de mi vida, etcétera. Eso no quiere decir que todos los hombres sean decisivos. Eso no quiere decir nada. Estamos hablando de una energía. Estamos hablando de que son cosas que se pueden apoyar ambas energías. Y a veces hay mujeres que tienen más expresión de una energía masculina que de la femenina y viceversa. Entonces, simplemente es equilibrar y detectar. Identifica este tipo de características contigo, con cómo eres, y te vas a dar cuenta qué energía predomina en ti. Entonces, cultivar ambos lados de esta energía a través de comunicarte conscientemente y autorreflexivamente, o sea, identificar primero qué energías tienes, pues es lo que va a llevar a tener este balance y a tener este equilibrio que es clave para una salud holística, una salud de todo tu cuerpo y para ser más autoconsciente. Encontrar el balance quiere decir empatía también, entender ambos lados de la moneda, como el yin y el yang, y entender estas
paradigmas que nos complementan. No nos deben de poner en lucha, sino nos deben de poner en un modo de colaborar. Si estuviéramos en ese modo de colaborar, si estuviéramos en ese modo de apoyarnos, si supiéramos identificar este tipo de energías en nosotros primero y luego identificarlo en las personas, eso nos ayudaría mucho a sacar un potencial impresionante, porque eso es lo que hace la naturaleza, porque eso es lo que hace tu cuerpo, porque eso es lo que hace el universo en general, equilibra estos dos y lo que hace es estar en expansión constantemente. Tu cuerpo constantemente busca un equilibrio, estar en salud, estar en balance. Tú eres la persona que lo lleva a un desbalance con comportamientos irracionales. Entonces, ¿qué significa todo esto en cuestión de tus pulmones y de la respiración? Cuando nosotros respiramos, como lo mencioné al inicio, damos pausas en nuestras actividades de 1 a 3 minutos, que es una pausa de verdad muy pequeña, que todo mundo la debería de poder hacer por lo menos cada hora. Eso regula tu respiración y eso ayuda a que todo tu cuerpo y cada uno de estos departamentos internos funcione adecuadamente, que eso es la salud o el enfoque holístico. Tener esa salud física, emocional, mental y espiritual. Y tus pulmones en particular se van a beneficiar de alimentos como los que están mencionados aquí. Te estoy dando ahorita un tip de nutrición, pero eso también significa tu salud holística. Entonces, pescados, sobre todo salmón, atún, sardinas, arenques y truchas, tienen cantidades muy buenas de omega 3, que son antioxidantes y ayudan a los radicales libres que se producen por tener una respiración errática la mayor parte del tiempo. Pero si te vas acostumbrando a tener estas pausas cada hora, de 1 minuto a 3, y hacer los conteos de respiración, eso te va a ayudar muchísimo también. Agua. Hidratarte ayuda a evitar irritaciones y a mover las toxinas y a limpiar tus riñones. Entonces, eso ayuda al final al trabajo que está haciendo también los pulmones. Los pulmones son un primer filtro. Tu segundo filtro, obviamente, pues son tus riñones. Y así podemos hablar de diferentes sistemas de filtración que tiene el cuerpo. Las bayas o frambuesas, moras, arándanos, todo eso, fresas, uvas, tienen antioxidantes también. Te recargan de antioxidantes. Los colores de este tipo de frutas eh, reflejan la cantidad de, ¿cómo se llama? De antioxidantes que tienen y de, ahorita se me fue la palabra, pero ahorita va a venir. Leguminosas. ¿Qué más? Los frijoles, chícharo, los ejotes, ¿qué más? Garbanzos. Todo eso te ayuda mucho a la parte igual de fibra, de limpiar tu organismo, de ayudar a tu microbiota. Todo está conectado. Tus pulmones están conectados con cada uno de tus órganos. La respiración es ese movimiento que se da en tu cuerpo y que manda señales para ir activando tu metabolismo. Los frutos secos, nuez, cacahuate, almendras, avellana, todo eso ayuda a tu cuerpo. ¿Qué más? Frutos como manzanas, naranjas, kiwis, guayabas, albaricoques. Esa fruta no es tan común aquí en México, pero bueno, todo eso ayuda también a la salud de tus pulmones por la cantidad de fibra, por las vitaminas que tiene, por los antioxidantes, por todo esto que tienen estas frutas y verduras que tienen variedad de colores. Las verduras verdes sobre todo, brócoli, calabazas, lechuga, todo eso tienen muchos vitaminas y antioxidantes. Los jitomates también, la col,
El ajo es buenísimo para la salud de los pulmones y la salud de tu garganta. La cebolla también es muy, muy buena. Todo eso nos ayuda a este, controlar la cantidad de radicales libres, a evitar la oxidación, o sea, ayudas en esas respiraciones oxigenas y con estos alimentos proteges a cada uno de tus órganos y proteges cada una de estas funciones metabólicas que obviamente los antioxidantes y todos estos elementos nos sirven, minerales sobre todo, para que muchas de nuestras enzimas, que son ayudantes, que ayudan a procesar comida y a que nuestras reacciones en el metabolismo sean más rápidas y sean más eficientes, se den adecuadamente y no se den bajo condiciones de estrés o se queden incompletas y se produzcan productos que sean intermedios y que puedan empezar a dañar tu salud, sobre todo las bacterias que tienes en tu flora intestinal. Entonces, todo esto nos ayuda. Los pulmones se relacionan en la medicina china, que es otra de las disciplinas que piensa de manera holística, con un elemento del metal. Y ese elemento gobierna los límites y la liberación emocional. Fíjate cómo ahí ya estamos viendo una parte espiritual, emocional, que también nos ayuda. Tus pulmones se reflejan en tus límites, en que no permitas que abusen de ti, en que tengas la libertad de expresar cuando algo no te gusta o cuando no quieres ir a algún lugar o pues de decir tu opinión simplemente y liberar emocionalmente, lo mencioné hace rato, si no eres bueno expresándolo en palabras, escribir sirve muchísimo. Todo este tipo de nutrición te va a ayudar muchísimo. La naturaleza, estar en contacto con la naturaleza, por supuesto, ayuda a tus pulmones por obvias razones, porque estás en contacto con árboles, con plantas, con simplemente ver un bosque, ver un lago, ver el mar, estar en esos lugares, te calma, te trae una paz y una calma muy grande, que a veces inmediatamente a lo mejor no eres capaz de percibirla, pero conforme sigues en ese lugar, conforme te mueves en ese lugar, sin estar obviamente pegado a un teléfono, pues cada vez tu cuerpo se va equilibrando más y la naturaleza te ayuda de una manera, entre comillas, invisible, pero todo el tiempo te está regulando. Entonces, los sonidos. Y aquí les iba a dar una recomendación de qué tipo de frecuencias. Hay unas frecuencias que se llaman solfegio. Y estas frecuencias se descubrieron hace muchísimo tiempo y son frecuencias sanadoras que tienen ciertas señales de vibración que nosotros no podemos ver, pero sí podemos escuchar. Y son vibraciones que ayudan a tus células a estar en un balance. Y una de esas formas de estar en ese balance con frecuencias de sonido son escuchar esta música solfegio, que así la puedes buscar en cualquiera de las plataformas donde escuches música. Se escribe con G, solfegio, así como suena, solfegio. Así puedes encontrar. Y si buscas la frecuencia 741 Hz, esa frecuencia es específica para desintoxicar tus vías respiratorias y para ayudar a tu cuerpo a desintoxicar varias toxinas de los pulmones en específico. Ayuda a toda la salud respiratoria, promueve un sueño más profundo y te ayuda a tener una respiración más limpia, más eficiente. ¿Qué más? Esa frecuencia te va a ayudar a liberar bloqueos emocionales como el duelo, el estrés, que pueden impactar, como lo mencioné, tus funciones de los pulmones. Y esa música te va a motivar a expresarte de una manera mucho mejor, a decir tu verdad,
a alinearte con tu chakra de la garganta. Cuando hay infecciones de la garganta, eso es porque no has dicho lo que sientes. Eso es porque no has expresado a alguien lo que piensas, porque tienes guardado algo ahí en la garganta que no has podido expresar a quien sea, a tus padres, a tu pareja, a tus hijos, a tu autoritaria persona que tienes en el trabajo, a compañeros, etcétera, ¿no? Entonces, expresar eso te va a ayudar a eh, liberar esa emoción y a limpiar tu garganta y al dejar esa infección. Y si lo haces a tiempo, en cuanto sientas esa molestia de ardor o de que te raspa la garganta, te puedo asegurar que ni siquiera te vas a enfermar. Ni siquiera vas a llegar al punto de permitir que bajen tus defensas. Pero si dejas que el ciclo de pensamientos tóxicos negativos te diga, oye, ya me voy a enfermar, ya me está ardiendo la garganta, no, no me quiero enfermar, ya, ahí ya perdiste. Entonces, ahí mete las respiraciones donde empieces a contar y a hacer conteos y escribe, 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 escribe todo lo que quieras. Si te da flojera escribir, grábate. Grábate donde no te escuchen y después borras la grabación y dices lo que querías expresar. Y eso también te ayuda. Y sobre todo si la grabas y la escuchas, porque entonces vas a escucharte lo que estás diciendo y a veces son cosas que ni han pasado, ni van a pasar, o a veces son cosas muy pequeñas que las hiciste enormes en tu mente, porque tu mente así juega, juega con tus pensamientos y lo que hace es defenderse porque siente que estás siendo atacado. Entonces, entre más crees esta receptividad, entre más alerta estés con lo que estás sintiendo, mucho mejor van a funcionar tus pensamientos y mucho más sana va a estar tus vías respiratorias, obviamente incluyendo la garganta y cualquier infección respiratoria. Incorpora también dentro de esa dieta que mencioné, alimentos los verdes. Acuérdate de respirar profundamente y acuérdate de la naturaleza que te va a regular. Y si no te tienes tiempo, que es la queja de miles de personas, pues por lo menos vete a un parque donde sea un poquito eh, silencioso o temprano y puedas disfrutar de esos sonidos de la naturaleza, aunque sea en la ciudad. Espero que todo esto te ayude a mejorar tu salud de los pulmones, de toda la parte respiratoria y te ayude a entender sobre todo que no se trata de estar luchando con los demás, no se trata de estar peleándote con las energías, se trata de apoyarse, se trata de colaborar, se trata de hacerte mejor persona con quien estés relacionándote, no de estar en modo de defensa o de ataque. Mil gracias por tu atención. Nos vemos en el próximo episodio. Que tengas un excelente día y casi fin de semana. Bye.